Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buenos días, el Señor me los bendiga, me los llene de mucha paz, que el Señor me los siga iluminando siempre en este maravilloso día del Señor. ¿Cómo está tu corazón hoy? Tu corazón. Súper espectacular y califragilístico. Bueno, ¿cómo está? ¿Y por qué está especial, amor? Cuéntame un poquito. No, ¿Qué te bien. hace? Bien en la oración, bien en el ayuno, bien en el pedir por este retiro hermoso de mujeres, que sea Dios realmente actuando. O sea, esa es la idea, que sea el Señor actuando, que sea el Señor moviendo sus esferas espirituales para que sea Él, o sea, actuando en cada corazón, trayendo la sanidad, trayendo aquello que necesitamos para tomar ese impulso fuerte en estos tiempos congestionados y que pues ya es como el tiempo de poder solucionar en el corazón tantas cosas que guardamos las mujeres. Bendito sea el Señor para sanar. La mujer es vaso frágil, dice la palabra, es hermosa gacela, dice la palabra de Dios. La mujer es la manifestación del amor de Dios en la tierra. Entonces seguir motivando a las personas, a las mujeres preciosas que quieran hacer este retiro. Este jueves ya, faltan 2 días ya prácticamente. Mañana. Sí, mañana. Ya, hoy y mañana. En la noche, el viernes y el sábado. Entonces los que todavía no se han inscrito, para que por favor nos digan, participen, de verdad participen. Entonces nos dicen que quieren participar. Entonces, maravilloso. Bueno, volvamos a este momento santo, sagrado, invocando la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Oh mi Jesús, qué hermoso que te hayas quedado con nosotros en el Santísimo Sacramento del altar. Qué precioso que te hayas quedado con nosotros, qué hermoso. Y de igual manera también en la parte espiritual, cuando dices que 2 o 3 en mi nombre, yo estaré yo aquí. Sé que tú estás aquí, mi amado Jesús, porque estás no solamente en la unidad de mi esposa conmigo, en un mismo espíritu, sino de igual manera también en tu palabra viva. No, es que es hermoso. Por todos los lados nos rodeas siempre con tu amor y misericordia. Que hoy tu palabra sea viva y eficaz, que llegue hasta lo profundo de nuestro corazón, que nos ayudes cada vez más a ser esos verdaderos hijos de mi Padre Dios, amado Jesús. Por favor, ayúdanos. Cómo esa lucha diaria, cómo es de fuerte, todos los días esa lucha. Pero sí queremos romper esos esquemas de pensamiento que a veces no nos dejan estar en paz, Señor. Tener todo nuestro pensamiento, nuestra mirada, nuestro ser en ti, solamente en ti. Porque cada vez que pensamos en el hombre, siempre nos vamos a sentir defraudados. Siempre, siempre. Porque el hombre solamente es pasional. Mientras que cuando miramos todo en tu ser maravilloso, en tu misericordia infinita, vamos a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Papito Dios. Y esta palabra te la entrego. De verdad te entrego mi mente, mi cuerpo y mi espíritu. Todo lo que soy, mi alma, todo lo que soy. Para que tu palabra llegue aquí a mi corazón. Gracias, Papito Dios. Amén, amén y amén. Bueno, Moniquita, palabra de hoy. Hoy vamos y continuamos con Mateo capítulo 5, versículos 17 al 19. No crean ustedes que yo he venido a poner fin a la ley ni a las enseñanzas de los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su verdadero significado. Pues les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto ni una letra, hasta que suceda todo lo que tiene que suceder. Por eso, el que no obedece uno de los mandatos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlos, será considerado el más pequeño en el reino de Dios. Pero el que los obedece
y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. O sea que para ser, Moni, un mensajero de la palabra de Dios, hay dos principios fundamentales: obedecer y enseñar. Pero primero hay que Obedecer. ¿Todos los maestros obedecemos? Me deja pensando este pasaje bíblico, porque me voy a tomar el atrevimiento de leer el versículo 20, que dice lo siguiente: porque les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que Dios ha ordenado, nunca entrarán en el reino de Dios. O sea que nosotros tenemos que superar a los maestros de la ley. A los maestros de la ley. Pero bueno, de todas formas también miremoslo en el contexto de mi Jesús, ¿no es cierto? Sí. Pero de igual manera, traigámoslo, no nos justifiquemos que eso solamente es para ellos. Porque nos podemos justificar simplemente, no, es que eso era solamente para los fariseos y los doctores de la ley, que eso andaban más perdidos que embolatados porque eran muy religiosos. Pero mi Jesús no lo está condenando. Lo está diciendo es que tú tienes que ser más. O sea, no te puedes acomodar, sino que es que tú debes superarte más, estudiar más, profundizar más, pero no solamente tanto en que tengas que ir a una universidad a estudiar teología, filosofía, no, sino que tenga o ciencias religiosas o cosas de esas, no, sino que te profundices y seas más frente a la parte espiritual. O sea, que se te note que tú estás buscando cada vez más de Dios. Pero fíjate esos dos momentos, ¿no, Moni? Que es uno obedecer y otro enseñar. Pero bueno, ya que tú leíste eso, ¿qué te lleva a leer eso, Moni? O sea, que realmente uno, ¿cómo les digo? El Señor está pidiendo no solamente de los que son predicadores, que son profetas, que tienen algún don especial que el Espíritu Santo les haya dado en la iglesia. O sea, de los que son ministros de la ley, de los que son ministros en la iglesia, que los que son sacerdotes, de los que son, bueno, que tengan algún nivel de jerarquía en la iglesia. No solamente está pidiendo de ellos un crecimiento. Está pidiendo de nosotros, de los que vamos a escuchar, de los que estamos allí sentados en las bancas de la iglesia. Está pidiendo de nosotros que tenemos que ser más. O sea, tenemos que ser más que ellos. Ellos nos dan unas cosas, pero Él nos está diciendo, sean ustedes más. Y cuando yo veo ese ser más, quiere decir, ellos por estar dentro de un régimen eclesial, ellos tienen unos controles, ellos tienen unas limitaciones, ¿sí? Pero el Señor nos está diciendo, ustedes tienen que ser más, o sea, ustedes tienen una libertad, ustedes se pueden movilizar ampliamente. ¿Qué está sucediendo? Porque ustedes están quietos, porque ustedes no quieren crecer, porque ustedes no quieren aprender, porque ustedes no quieren explorar la vida espiritual, acercarse muchísimo más a Dios. Entonces, es importante que nosotros nos demos esa posibilidad, tanto, o sea, yo me acuerdo, uno de joven, uno busca, no, tener libertad y conocer y saber y de todo. Y es más o menos lo mismo que está sucediendo a nivel espiritual. ¿Por qué? Porque están esos padres, por decirlo así, que son las personas que nos enseñan en la iglesia, directamente consagrados, y nos enseñan de la palabra de Dios. Y nosotros estamos como los jóvenes, creciendo. Ellos son los que tienen el estudio. Nosotros, así tengamos 60, 90 años, no sé, estamos creciendo, ¿sí? Apenas estamos conociendo. Ellos tienen formación en ello. Nosotros estamos conociendo. Y esa parte de esa juventud, porque muchas veces el Señor habla de los ancianos de la iglesia. Los ancianos son aquellos que tienen tiempo en la iglesia, que tienen formación en la iglesia, o sea, ese anciano es el que tiene la experiencia. Pero entonces, uno que está afuera, que no tiene esa formación, que no tiene ese conocimiento específico, pues debería ser uno inquieto por aprender.
inquieto por conocer, inquieto por hacer. Pero es como que estuviéramos más ancianos afuera de la iglesia, o sea, los que estamos en el mundo, que los que están en la iglesia. Ancianos en cuanto a un espíritu acabado, derrotado, no se puede, pesimista, un espíritu que no, o sea, la vida se acabó, en pocas palabras. ¿Y todo por qué? Porque no queremos explorar, no queremos conocer, no queremos ser, crecer más, ¿sí? Él nos está diciendo, ustedes deben crecer más. Y eso es lo que me llama la atención de este pasaje bíblico. ¿Por qué razón? Porque nos está diciendo, bueno, ¿y qué está pasando con ustedes? ¿Sí? ¿Por qué no están haciendo cosas que pueden hacer? Los sacerdotes están limitados por una normatividad de ellos. Y a veces no pueden hacer cosas que ustedes sí pueden hacer. Entonces, ¿por qué no las pueden? No las hacen ustedes. Entonces, el que es joven, eso viaja, eso quiere estar en una parte, estar en la otra, quiere conocer hacer un estudio de algo y después de otra cosa. Y bueno, tienen miles de ideas y mucha vitalidad. Pero como que nosotros no somos eso. Nosotros no somos jóvenes, estamos ahí avejentados. Pobrecitos, no podemos caminar, no podemos explorar, no podemos buscar, no podemos, como que, ay, no, es que yo no puedo. La disculpa es que aquí en Colombia se dice, es que la tecnología me atropella. ¿Qué? Eso es cuento. El cerebro es cerebro para todos, se vuelve malo cuando no lo utilizas. O sea, se atrofia cuando no le haces ejercicio. Y el ejercicio es leer, el ejercicio es hacer actividades que te mantengan tu cerebro funcionando. Eso es lo que hace que tu cerebro se atrofie y se vuelva un anciano. Mientras tanto, tu cerebro está movilizando, tu cerebro se está moviendo para aprender más cosas. Todo se une. Y más si es del Señor, el Señor va a usar todo nuestro cuerpo para poder... o sea, que esté activo, que no se desgaste tan rápidamente cuando estamos haciendo la obra de Dios. ¿Para qué, dirá el Señor, para qué quieren tener un cuerpo, una mente activa y demás si no van a hacer nada? Si van a estar ahí dormidos, viendo televisión, haciendo oficio nomás. O sea, pues sí, en una actividad así, ¿para qué un cerebro funcionando? Entonces, eso es lo que el Señor nos está, o sea, siento a mí que el Señor nos está diciendo, hay que movernos, hay que actuar, hay que estar adelante, ¿sí? El Señor nos ha dicho claramente, Él no nos va a, o sea, Él no vino a quitar la ley. Ojo con esto, Él no vino a quitar la ley. Él vino a darle un verdadero sentido, una verdadera, o sea, la vida a esa ley. ¿Por qué razón? Porque a veces la gente aprende de la ley y entonces estos son los mandamientos y tengo que cumplir los mandamientos así, pero no los vive, ¿sí? Realmente cuando uno se sumerge en la palabra, cuando uno estudia la palabra, realmente cuando uno como que le saca el gusto a la palabra, esos mandamientos que el Señor nos da, ay, se vuelven parte de uno. O sea, ya uno los hace así, los hace por motivación interna, no, ni siquiera los tienes que pensar, simplemente sabes que eso no se hace y ni te motivan, ni te gustan, ni te acercan, ni nada. O sea, cuando tú te involucras realmente, o sea, el que tú hagas que la palabra viva en ti, en pocas palabras, que Jesús viva en ti, que sea Él el que domine tus pensamientos, tus sentimientos y todo a través de esa palabra que nos da, hace que tú actúes correctamente. O sea, ya no tomas al mandamiento, no, es que yo no debo hacer esto. No, es que no lo hago porque no quiero, punto. O sea, ya es parte de mí, no me gusta. O sea, ya uno, por ejemplo, digamos que una persona que tome mucho, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tiene la presencia de Dios, ya mira un vino, y bueno, un vino se lo toma. Pero ya si le ofrecen más porque ya implica otras cosas más, ya no lo hacen, no porque no, ay no, es que no se vuelve quisquilloso, sino
no, no quiero, muchas gracias, un vasito con agua, punto. Y uno lo entiende tan suavemente, tan tranquilamente, uno lo acepta y no se angustia, no se siente mal. ¿Por qué? Porque esa ley ya está en ti, porque ya sabe que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y por tal razón lo va a tratar bien. Entonces, eso es lo que el Señor espera de nosotros, que nosotros aprendamos a hacer las cosas y las hagamos mejor que lo que a veces nos enseñan, ¿o no? Claro, mi amor. Y el mismo hecho de ser obedientes, Moni. Porque fíjate que la obediencia como causa dificultad. Y fíjate, mira cómo empieza el Evangelio, cómo empieza él. Yo no vine aquí a negar la ley. Son dos enseñanzas súper lindas. ¿Sí? Dice, yo no vine aquí a negar la ley. Yo no vine aquí a que simplemente a negar la ley. A decir, es que esa ley de antigua no es así. No, mi Jesús bien dice, vine fue a darle vida a la ley. La ley bien decía que tenías que repudiar, por dar un ejemplo, tenías que repudiar a una mujer porque fue adúltera. Qué curioso, no al hombre, ¿no? Qué machismo, ¿no? Sí, el hombre podía hacer lo que quisiera, pero la mujer si fuera adúltera, qué machismo. Entonces fíjate que el Señor dice, no es allí. No es el hecho que tú repudies a tu mujer, porque eso es una ley que fue dada por la terquedad del hombre y fue dada por Moisés por la terquedad del hombre. Pero realmente el hombre no se separa de su mujer, ni de su hombre se separa. Si eso dice, vino a traer ley. ¿Por qué? Porque es que hay un principio que nos une y es la santidad. Porque nosotros tenemos que ser caritativos, bondadosos y misericordiosos con nuestra pareja. Y no lo somos. Entonces él lo que viene es hacer vida a la ley. Y hacer vida a la ley implica que la fundamental en nosotros es el amor. Si nosotros obedecemos a la ley del amor, si empezamos a actuar desde el amor, no el amor carnal, ni posesivo, ni placentero, sino está hablando del amor espiritual, el que me hace ver que mi esposa es mi hermana, el que me hace ver que mis hijos son mis hermanos, porque son mis hermanos, porque no solamente es en lo humano, es en lo espiritual, porque en el cielo allá es donde nos vamos a dar cuenta que ella era mi hermana y que yo no supe amarla, a mis hijos no supe amarlos. Y dice, vine a darles vida. Y ahora, ustedes van a obedecerme, ¿sí? Ya que ustedes les estoy mostrando que la ley es para hacer la vida, en ustedes yo quiero que esa ley se haga vida, para que ustedes superen a los fariseos, a los sacerdotes, superen a los diáconos, los superen no tanto en la autoridad eclesial, sino lo superen en la espiritualidad. Nos está diciendo que nos pongamos como meta no tanto el ser más que ellos, porque no es por un poder humano, ni creernos más que ellos, porque a veces conocimos casos a viva voz, presentico, donde una de las personas que era ministro de la Eucaristía, no, porque el sacerdote, ministro de la comunión, se sentía más que el sacerdote y lo regañaba incluso y le peleaba. Increíble, y eso se da constantemente, incluso aquí en nuestras propias comunidades se da ese tipo de cosas, o sea, en nuestras comunidades dentro de nuestra iglesia, que se pelea mucho. Mi Señor fue a que trascendamos la parte espiritual, que seamos fuertes a nivel espiritual, que rompamos con la religiosidad, porque eso nos está diciendo. Si lo miramos desde el Antiguo Testamento, los fariseos, los doctores de la ley eran muy religiosos, muy ceñidos a la ley, demasiado ceñidos a la ley, que hay que hacer A más B es igual a C, que es que no se puede hacer esto porque es que eso está mal, que tal cosa, que tal otra, o sea, no se ciñen dentro de la ley del amor. Y es lo que nos está diciendo el Señor, supérenlos, no se queden en lo religioso, trasciendan, vayan más allá, hagan más, den una milla más, no se conformen con lo que ustedes hacen, sino den más allá, sean obedientes y transmitan esa enseñanza. Sean espirituales. Háganlo desde la parte espiritual. Trascender realmente cómo cuesta, porque nos quedamos muy fácilmente como los niños. Yo me acuerdo mucho mi hija, mucho mi hija cuando estaba en el colegio, que la profesora le dijo que tenía que hacer esta tarea de esta manera. Mi amor, hay otra forma diferente de hacerlo. No, es que la profesora dijo que tenía que hacerse así. Pero puedes hacerlo con otras cosas y te queda más bonito también. No, es que la profesora me dijo que tiene que ser así y así lo voy a hacer. Y lloraba, porque tenía que hacerlo de acuerdo a la profesora. Sí, pero bueno, entonces hazlo de acuerdo a la profesora.
porque tenía que rendirle a la profesora. O sea, en ese momento a veces caemos en ese tipo de pensamiento de los niños, que nos volvemos demasiado tercos en no permitirnos crecer espiritualmente. La espiritualidad es fundamental en nuestra vida cristiana, en nuestra vida católica, es fundamental, porque entonces simplemente nos quedamos como una iglesia más. Y no solamente estamos hablando de los católicos, los cristianos también caen en ese tipo de cosas, se vuelven tan radicales en las cosas. Uno tiene que ser radical en el pecado, no al pecado, y sí al amor, ¿sí? Pero no al amor de los hippies, ¿sí? Del hippismo en 1970 por allá. Ese no es el amor de ellos era netamente carnal y era un amor netamente que caía en toda la parte de la lujuria. Estamos hablando es del amor espiritual, que te des por el otro, que ames al otro, que no le contestes mal, que cuelgue los guantes, que no te quejes tanto porque te duele, que estés pensando en darle un abrazo más a tu hijo, en orar con ellos, en darles tiempos de calidad, no simplemente porque no, es que aquí me la paso toda la tarde con mi hijo, me la pasé con mi hijo. ¿Sí? ¿Qué hiciste? Viendo televisión o jugando. Viendo televisión o jugando. O tú en tus cosas y tu hijo en claro, otro, por allá en otro asunto. Sí, claro, es que le di tiempo a mi hijo, es que yo me la paso el fin de semana con mis hijos, ¿sí? ¿Qué haces? Bastante. ¿Sí? ¿Qué haces? Haciendo el oficio, haciendo la comida. No, pero es que yo tengo que eso es atenderlos a ellos. Eso es una partecita, eso es un mínimo, ¿sí? El amor es lo fundamental. El amor, que tú compartas con ellos, que juegues con ellos, que te dediques a orar con ellos, o sea, que los motives, que le des esa esencia de tu amor hacia ellos. Es eso. Si te das cuenta, o sea, mi Señor, es que a veces yo me preguntaba con mi hija estos días, o sea, cuando uno lee los pasajes bíblicos, parece que el Señor salta una cosa y salta otro tema. Todo está relacionado. Y si tú lo ves desde la parte del amor, te das cuenta que todo tiene un hilo conductor. El Señor no dice una cosa por decirla, ni el que esté como que es que estamos locos, Lucas, entonces hablas tú una cosa y luego habla de otra. No, Señor, todo va relacionado, y si te das cuenta, en el fondo lo que nos está pidiendo es que nosotros nos comportemos coherentemente en el amor. Que si tú hablas de la palabra, que tú seas obediente con respecto a lo que el Señor te pide. Que no solamente seas un predicador, sino que seas obediente frente a tu propia vida. Seas un testimonio. Que des testimonio de realmente lo que tú estás hablando, porque entonces no tendría sentido. Pero entonces, fíjate que ese llamado nos está haciendo también para la familia. O sea, que en la familia, ¿qué tenemos que llevar este pasaje? Que no te vuelvas tan religioso, porque a veces te quedas de verdad. Por ejemplo, hay personas que porque tengo una imagen aquí me critican. Me han rechazado en mi propia familia porque ven esta imagen. Sí, yo les dije, pero escuchen el mensaje. No, porque es que ustedes allá y yo acá. Dije, pero por la imagen ustedes me están rechazando. Que porque me santigüé me están rechazando. Que porque yo creo en mi madre María. No creo, ella es mi mamá. Pues una cosa es creer y ella es mi mamá. ¿Sí? Entonces me rechazas por eso. ¿Por qué no escuchas el mensaje de fondo, que es todo lo que nos lleva al amor? Que nos lleva a la comprensión con el otro. Pero nos quedamos así peleando. Y nos quedamos discutiendo por cosas, que porque tengo un cuadro, que porque me cargo una imagen. Entonces algunos, ¿no es cierto, Molly? Es bien chistoso. Si tú tienes un crucifijo, pero si estás sin Cristo, te acepto. Pero si tienes un Cristo dentro del crucifijo, una medallita que tenga y que la cargue, y si tiene un Cristo, entonces te rechazo. Dios mío, ¿qué es eso? Si no te quedes en eso son superficialidades. De todas formas, tienes que tener mucha prudencia, porque la Biblia, por ejemplo, de los testigos de Jehová, ellos rechazan la presencia de mi Jesús, rechazan la presencia del Espíritu Santo, no creen en el Espíritu Santo. Dios los bendiga realmente y le llene de misericordia. Bendito sea el Señor. Ten mucho cuidado con los religiosos, mucho cuidado. Escúchalos, escucha de ellos, pero no hagan lo que ellos hacen, dice el Señor. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque vas a caer en pecado, amor. Vuelves a leer el otro pedacito, ahorita lo lees. Y eso tiene que ver también con esa parte de que, listo, si ellos te rechazan en una cuestión, pero a veces porque ellos te rechazan, tú también reaccionas y rechazas también. Entonces debes tener cuidado, porque el Señor nos está hablando del amor. El Señor nos está diciendo, pues, no que aceptemos las condiciones de ellos, no, pero sí que aceptemos la persona. Es que Dios rechaza el pecado, no al pecador.
Eso es claro. Entonces, frente a eso es necesario que nosotros estemos viviendo la presencia de Dios, porque eso nos hará entender a los que están con nosotros en nuestra iglesia, a los que están en otras iglesias también. Nos permitirá ver las cosas que están pasando y podremos llegar con esa palabra de sabiduría, porque Jesús en su caminar en la tierra no rechazó a nadie, y era para rechazar a la samaritana, porque los judíos y los samaritanos no se hablan. Era para rechazar a las personas, por ejemplo, el Espíritu Santo cuando llega a la casa de Cornelio. También sería para rechazarlo, porque él era un romano, él no era un judío, y resulta que a él fue de primer persona, aparte de los judíos, pues que se conozca o tenga conocimiento, yo mejor dicho, que recibió al Espíritu Santo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de eso, porque el Señor lo único que quiere es que nosotros aprendamos del amor de Él, que no nos quedemos en esas situaciones legales, que no nos quedemos en esos señalamientos. El Señor dice que la salvación es para todos. Él no dice solamente para tal denominación, no, es para todos. Y si nos damos cuenta, en todas partes el Espíritu de Dios se mueve. Igualmente el Espíritu de Dios da a todos, según lo que Él quiera, dones diferentes. Y si aquel es profeta y este es maestro y aquel es evangelista y aquel es, no importa. El Espíritu Santo es el que da, y no porque aquel sea evangelista y yo sea posiblemente maestra, no quiere decir que entonces él es diferente de mí. No, porque fue el mismo don de Dios, del Espíritu Santo, fue el mismo Espíritu Santo que dio los dones. Entonces, ahí es donde el Señor dice que debemos amarnos, y que si hay cuestiones de error, pues si yo las estoy viviendo, daré testimonio, y si daré testimonio, enseñaré a muchos. Solamente cuídate de las personas que rechazan al Espíritu Santo. De verdad, cuídate mucho de ellos. Porque la ofensa al Espíritu Santo es el único pecado que no se perdona, mis hermanos. Es el único pecado que no se perdona. Y está escrito en la palabra. Sí, está escrito en la palabra. Entonces ten cuidado con los que rechazan y blasfemian contra el Espíritu Santo. Perdón, la palabra. Blasfeman. Entonces ten cuidado. O sea, esas personas, mira, de verdad, no entres ni en discusión, ni en polémica, ni entres tú a ser sacerdote de ellos, ni a tratar de evangelizarlos, porque es mejor, ellos ya tienen sus propios esquemas y es muy cuidadoso. O sea, es que tú si les vas a predicar, predícales como la Madre Teresa de Calcuta, que era con su testimonio, mi hermano, con su testimonio. ¿Sí? Yo les recomiendo que estudien la primera carta de Juan. Ahí habla mucho, y sobre tremendo. todo la primera carta de Juan, bueno, primera, segunda y tercera carta de Juan. Son pequeñitas, son muy corridas, pero cortas, súper haga de preciosas. cuenta, son 6 capítulos nomás. Vale la pena que los leas, los estudies, y de verdad es que te vas a dar cuenta de muchas cosas que el Señor allí nos dice frente a lo que nos debemos comportar, cómo nos debemos comportar y a quienes no debemos rechazar. Y a quienes debemos rechazar, porque a quienes debemos escuchar y a quienes no. Ahí nos dicen. Entonces es muy importante que precisamente estudiemos nuestra palabra para que de verdad vivamos de acuerdo a lo que nuestro Señor Jesús nos dice, porque Él es nuestro Señor Jesús, la palabra. Entonces, importante que lo estudiemos, lo escuchemos constantemente y estudiemos las palabras que Él nos dice. Entonces, fíjate que el Evangelio es muy claro. No vino a rechazar la ley, sino vino a hacer la vida, y lo que está pidiendo es que seamos obedientes y que vayamos a predicar el Evangelio, llevar la buena noticia, en especial con nuestro testimonio, y sobre todo, por favor, sobre todo, que seamos muy cuidadosos con respecto al caer en esa religiosidad y estemos dándole fuerza a la espiritualidad, porque tenemos que ser más que los sacerdotes, no en la autoridad humana, no para que nosotros nos creamos más que ellos, no, sino para que el Señor nos dice, por favor, el discípulo tiene que ser más que su maestro. ¿Acaso eso no lo enseña también la ley humana? La filosofía humana no es, sé más que tu maestro. Y si el maestro es muy bueno, va a hacer que tú, como discípulo, lo superes. Porque el buen maestro es el que hace que el discípulo supere a su maestro. ¿No es eso? Sí, así es, Rafa. ¿Y a dónde tienes que empezar? Pues en tu casa. Ayer precisamente hablaba sobre esta situación, y es,
o sea, lo que siempre hacemos los padres es ir a bautizar a los hijos. Listo. Tú lo bautizas y tú te comprometes también ¿a qué? A que le vas a enseñar, porque acuérdese, cuando un hijo es pues nuestro hijo es bautizado, es llamado hijo de Dios, hijo de Dios. Entonces, ¿qué es la misión que yo tengo que hacer? Pues a enseñarle a mi hijo quién es su papá. Su papá no soy yo, ni su papá Rafa, ni su mamá Mónica, sino su papá es Dios, porque le dije a través del bautizo, usted es hijo de Dios, ¿sí? Hijo de Dios. Entonces tengo que enseñar, o sea, mi misión es enseñarle a mis hijos que son bautizados porque yo decidí bautizarlos, que ellos son hijos de Dios y tengo que mostrar quién es su papá. Empecemos simplemente por ese pequeño ejercicio de quién es el papá de ellos cuando ellos fueron bautizados. O sea, yo estoy acompañándolos. Yo también soy ese hermano mayor para ellos. Y yo tengo mi responsabilidad. Mi mandamiento es, y está en Malaquías creo que es 2 o 3:15, algo así. Malaquías que me está diciendo que yo, o sea, a mí se me dan hijos para que yo les enseñe, les instruya, les muestre realmente quién es su padre, para que yo les muestre a quién tienen que buscar ellos, a quienes tienen que amar, a quién tienen que adorar. Entonces es muy importante que aprendamos, así sea que cumplamos con ese pequeño mandamiento de que formemos, aparte de amar a Dios sobre todas las cosas, que formemos a nuestros hijos a amar a Dios sobre todas las cosas. Muy bien. Bueno, hay muchas cosas para hablar. Quisiera, por ejemplo, de verdad, tú sabes que a veces cosas. nos tenemos aquí en la cabeza tantas cosas y seguimos peleando como si ella fuera la pelea. Es que ya no es la pelea. O sea, la pelea no soy yo para con ella. La pelea es con el mal, que te quiere enceguecer con una cantidad de ideas en tu cabeza y te quiere como nubilar, se llama eso, como enceguecer, taparte los ojos y los oídos, ¿sí? Taparte la boca, todo el tiempo lo quiere hacer. Entonces no te lo permitas, dedícate a amar al Señor. Por eso dice, yo no vine aquí a la ley, sino a darle vida a la ley. O sea, si te quiere es darle vida a la ley, quiere decir que la quiere espiritualizar, volverla espiritual. No se queden simplemente A más B, sino volverla espiritual para que tú seas espiritual. Bueno, ya, me callo porque no sigo aquí hablando y me da más cuerda. Dios los bendiga. Tengan un buen día. Un abrazo. Jueves, viernes, sábado.